Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos las mañanas de los domingos aquí en Estado Nacional. Esta semana que recién concluyó se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, una fecha instaurada desde 1975 por la Organización de Naciones Unidas con el fin de visibilizar los avances, pero sobre todo las brechas que aún hay que cerrar en términos de derechos de las mujeres. Ese va a ser el tema nuestro el día de hoy y para eso, para que nos dé una perspectiva muy amplia, tenemos el honor de contar con una invitada internacional de lujo. Se trata de Rosario Marín, la primera mujer inmigrante latina en ocupar la posición de tesorera de los Estados Unidos en el año 2001 durante el gobierno del presidente George W. Bush. Entre múltiples cargos que ocupó estuvo el de secretaria de la Agencia de Servicios al Estado y el Consumidor en el estado de California, entre muchas otras posiciones. Buenos días, Rosario, qué gusto tenerla acá en Estado Nacional. Un verdadero placer, Lili, muchísimas gracias a ti. Viniste aquí a Costa Rica esta semana invitada por BAC San José para conmemorar con todas las mujeres costarricenses este día tan importante. Ha sido para mí un verdadero privilegio de alguna forma llegar al corazón de todas estas mujeres de Costa Rica y decirles que sí se puede, Lili, que sí se puede, que no obstante los obstáculos que uno pueda enfrentar, uno es más grande que ellos. Mírame a mí. Tu historia de vida es un ejemplo para todas y ahora vamos a ver el detalle. Es una mujer que ha marcado historia con su carrera profesional, pero no solo con eso, sino también con su historia de vida, que la vamos a conocer más adelante. Pero también en este panel tengo el honor y el gusto de contar con un par de mujeres, con 3 mujeres el día de hoy adicionalmente, de primerísima línea que siguen escribiendo historia para nosotras las mujeres. Se encuentra con nosotros Nuria Marín, analista internacional, columnista de medios de comunicación nacionales e internacionales, pero también una gran activista de los derechos de las mujeres. Ella preside actualmente la Fundación Alas para el Empoderamiento de las Mujeres. Nuria, qué gusto tenerte acá en Estado Nacional. Muchísimas gracias, Liliana, siempre un placer. Y bueno, compartir con 2 mujerones, como bien lo decías. Tuve la oportunidad de conocer a Rosario en Mujeres Poderosas hace algunos años y me impactó. Realmente me movió mucho su historia y ahora la primera presidenta, que me voy a adelantar a los hechos, pero no podía aguantar la emoción de conocerla. Margarita, la primera presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos, y médicos y médicas, que es lo que hicimos cuando fue la primera presidenta del Colegio de Abogados, que le cambiamos el nombre. Claro, para que fueran abogados y abogadas. Y como dice Nuria, esta invitada de honor también hace apenas el mes pasado fue electa, fue ya juramentada como la primera mujer presidenta del Colegio de Médicos, que tenía, doctora Marchena, 165 años de existencia esa institución y nunca había habido una mujer en la presidencia. Muy buenos días. Para mí también es un honor estar el día de hoy acá compartiendo con ustedes y con los televidentes y con este panel de lujo que estamos el día de hoy. Y es correcto, teníamos 165 años de existencia desde que se formó como protomedicato médico y no se había tenido una mujer en el puesto de la presidencia. Otro techo de cristal que rompimos. Bravo, doctora, es un gustazo. Además, celebrarlo en esta semana del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, pero que lo celebramos toda la semana de esa manera. Y en pocos minutos también, en el próximo segmento, nos va a acompañar aquí en Estado Nacional una mujer que también ha roto barreras, pero de distintas formas. Ella es Rocío Mora, pero a ella se las voy a presentar más adelante y les voy a contar de qué se trata su historia de vida. Bienvenidas a todas nuestras invitadas y de verdad, qué gusto. Para comenzar, yo sí quiero tal vez empezar con la historia de Rosario, porque quienes la vimos en ese foro de mujeres nos inspiró muchísimo. Rosario llega a ocupar el puesto de tesorera de los Estados Unidos, pero ella a los 14 años vivía en México. Y cuéntanos, doña Rosario, cómo era su vida y cómo empieza esa odisea que termina en todos estos puestos tan trascendentales que usted ha ejercido. Pues mira, la vida mía es la vida de muchísima gente. Como inmigrante llegas a un país sin hablar inglés, en mi caso a los 14 años, entonces muchos retos, muchos retos, pero eso no es lo importante es que lo superas. Y uno tras otro, o sea, yo tuve que ir al colegio en la noche, tuve que pagarme yo, a mí nadie, el gobierno no me dio un grant, nadie me dio una beca,
Los bancos no me prestaron dinero. Usted estudiaba Derecho porque yo- tenía que trabajar de día. Yo tenía que trabajar para ayudar a mi familia. Mi mamá y mi papá, somos 6 hijos de familia. Entonces, cuando yo terminé la high school, que es la preparatoria, órale, a trabajar. Pero yo me fui a estudiar en la noche. Y me tomó 7 años obtener mi licenciatura en Administración de Empresas. Y trabajando y yo pagándome mi colegiatura. Y después empecé mi maestría. Y la vida te presenta a veces situaciones muy, muy difíciles. Una de ellas fue que mi hijo nació con el síndrome Down. Y eso me cambia de rumbo completamente. Dejo yo la banca. Leí que estaba usted incluso en ese momento trabajando en la banca y en ese momento ya y venía un ascenso muy Sí. importante profesional y tiene la bendición usted de tener a su hijo y la hace replantearse cosas. Fíjate, Lili, cuando Eric nace, a mí me estaban ascendiendo a asistente vicepresidenta del banco, que era algo meteórico para mí porque yo empecé 6 años anterior como la asistente de la recepcionista del banco. Entonces, llegar a eso, veían el esfuerzo, veían que yo estaba trabajando, ganaba yo más que mi esposo, mi vida estaba floreciendo increíblemente. Y luego viene Eric, pero viene no solamente con el síndrome Down, viene con muchos otros problemas médicos. Los primeros 5 años de su vida enfrenta la muerte 6 veces y por diferentes razones, no por el síndrome Down, sino por varias complicaciones. Yo dejo mi carrera, que no era una carrera, que no era un trabajo, era mi misión de vida, ¿no? Para mí la banca fue muy importante. Entonces dejo la maestría, dejo todo, vendo mi casa, me siento la mujer más desdichada del mundo. A desprenderse, empieza a desprenderse Total, de cosas. total. Unos cuantos meses después de que Eric nace, yo quedo embarazada otra vez y yo de alguna forma yo sentía que este bebé iba a compensar todo el dolor que de alguna forma habíamos pasado con Eric y a los 4 meses de embarazo pierdo a la beba. Entonces fue muy, muy difícil, entro yo en un espiral para abajo completamente, me siento la mujer más desgraciada del mundo y digo yo, wow. Como en mi cuando, caso, como perder el norte. Total. Te avientan a un mar ahí que tú desconoces con una tormenta y no sabes ni nadar, ¿no? Entonces lo que aprendí es de que al final del día es tu decisión. Tú decides, o te ahogas o empiezas a patalear y puedes llegar a la orilla, ¿no? No fue fácil, pero obviamente no fue imposible. Y de ahí entro yo fundo una organización, una fundación para familias latinas de niños con síndrome Down. Después se convierte en toda una fuente de apoyo para familias con niños con todas las discapacidades latinos. Y eso me lleva a trabajar para el gobernador de California. Eventualmente entro a la política. El gobernador de California, que era en ese momento el reconocido actor. Ajá. Y después me lanzo para concejal de la ciudad, mi ciudad de Huntington Park. Me reeligen, soy alcaldesa y en ese entonces entra un gobernador de Texas que se va a lanzar para ser presidente de Estados Unidos. Lo apoyo en su campaña y cuando él llega a ser presidente recibo esta llamada que jamás se me va a olvidar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo la llama él? ¿Ya había sido electo el presidente George W. Bush? Ya estaba funcionando como presidente y me llaman de presidencia, del personal de presidencia, y me hacen una pregunta bien interesante. Me dicen, alcalde Marín, el presidente quiere saber si usted estaría dispuesta a ser considerada para la posición de tesorera de Estados Unidos. Y me quedo afónica. No puedo muda, no puedo completamente, no puedo decir una palabra, después empiezo a hacer ruidos muy extraños, así como, oh my goodness. Y bueno, eventualmente después de todo un proceso, el Senado me confirma unánimemente, ¿no? Y llego a ser la primera inmigrante mujer. La primera persona no nacida en los Estados Unidos que ocupa el puesto de tesorera. Tal vez para que nuestros televidentes puedan entender un poquito cuál es el rol del tesorero de los Estados Unidos. ¿Qué hace un tesorero de los Estados Unidos? Por ley es la producción y la protección del dinero de Estados Unidos. Pero eso es, y aparte, por ley es todos los bonos nacionales de Estados Unidos, ¿no? Está a cargo de esto. Pero en la práctica se hace todo eso. Tenemos cuatro
donde acuñamos las monedas, los departamentos. Tenemos 2 burós donde imprimimos el dinero, pero eres parte del equipo ejecutivo del Tesoro. Entonces, todas las decisiones que se van a afectar la economía, estamos ahí, ¿no? Pasa el 9/11. Claro. Cuando yo acabo de entrar, empieza la problemática del 9/11, donde la economía se nos cae, ¿no? Se nos cae de un día para otro. Perdimos $1 trillón así en 3 días. Fue una cosa horrible. Y claro, que impacta directamente la dependencia que usted tiene y que usted dirige. Totalmente. Y entonces formo parte de este equipo que vamos a través de toda la nación a hablar de las políticas económicas del presidente, cómo avanzamos y por qué que necesitamos que estas reformas económicas sean aprobadas, ¿no? El presidente es para mí una fuente increíble de apoyo, me apoya en todos mis proyectos. Para mí no solamente fue la educación financiera, que es tan importante para nuestras comunidades, pero también la colaboración entre México y Estados Unidos, ¿no? Las economías están muy unidas, entonces yo formo parte también de ese esfuerzo. Entonces, como tesorera, aparte de ser mujer, el presidente me utilizaba para todas las cuestiones que tenían que ver con mujeres. Como madre de un niño con una discapacidad, también de una forma especial desde el Tesoro, promover y ayudar a estas personas. Y así, entre México y Estados Unidos, educación financiera, y encima de todo eso, tener tu firma en todos los billetes de la nación. La firma en todos los billetes de la nación. Yo les voy a mostrar ahora a ustedes un ejemplo de esa, que era parte de las funciones que doña Rosario tenía que hacer. Ahí está, doña Rosario. ¿Cómo fue la primera vez que usted ya le toca estampar eso? ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde se hace eso? Oh, my goodness. Bueno, mira, primeramente voy a decir algo, porque Rosario Marín, mi nombre de pila en México es María del Rosario Espíndola Morales. Pero cuando me caso yo, asumo el nombre de mi esposo. Interesantemente, cuando yo voy a firmar, yo podía haber puesto cualquier nombre, ¿no? María de Rosario Espíndola Morales, Rosario Espíndola Marín, pero mi esposo es tan lindo que yo le dije, ¿sabes qué, papito? Esto se logra por los dos. Por eso Rosario es mi nombre, pero Marín es tu apellido. Esto fue 50-50, porque si mi esposo no hubiera sido la persona que él ha sido, yo no hubiera llegado a donde he llegado. Claro, y ese reconocimiento es parte del entender de que somos, llegamos al éxito producto del apoyo de un montón de personas, ¿verdad? La familia, el esposo. Ya para terminar esta primera parte, Rosario, un poco ese es el mensaje que usted está compartiendo desde hace muchos años en todo el mundo. Este mensaje cada 8 de marzo, que volvemos a pensar en los derechos de las mujeres, pero lo cierto es que celebramos lo alcanzado, pero aún falta mucho que alcanzar. Definitivamente. Cuando vemos a dónde queremos llegar a la igualdad de oportunidades, la igualdad de responsabilidades y la igualdad de pago por el mismo trabajo, nos falta por recorrer la igualdad de posiciones. O sea, en una mesa directiva sería magnífico que tuviéramos 50-50, ¿no? Nos falta. Pero cuando volteamos hacia atrás y vemos todo lo que hemos avanzado, me emociona saber el futuro, lo que viene, y que estamos preparadas para asumir esos papeles, esas funciones. Tenemos todo dentro de nosotros. Nosotros somos tan capaces como cualquier otra persona de asumir estos papeles. Entonces, lo que yo hago es empujar, es aplaudir, es celebrar, y me encanta este mes entero porque nos damos cuenta de los avances que hemos logrado. Nos falta. Pero solamente porque nunca vamos a lograr una utopía, no podemos dejar de reconocer a todas nosotras que nos esforzamos todos los días para lograrlo. Claro, que estamos construyendo esa historia y también ese presente, como es el caso de la doctora Margarita, que, como decíamos, este año, el mes pasado, fue electa como la primera mujer en ser presidenta del Colegio de Médicos y Médicas de Costa Rica, entidad que tiene 165 años. ¿Qué la lleva, Margarita, a asumir y con qué visión llega usted al Colegio de Médicos?
Muchísimas gracias. Fue muy interesante porque yo hace 4 años había estado en la Junta de Gobierno con el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco. Con él estuve en el cargo de secretaria. Entonces es él mismo, y esto quiero rescatarlo, porque no puedo decir que las mujeres no me apoyaron, claro que me apoyaron, pero también tuve muchísimo apoyo y me ayudó a tomar esa decisión hombres, y hombres de todas las edades, hombres jóvenes, hombres con más años, con más experiencia, también me apoyaron mucho. Entonces, esto fue algo muy interesante y que se une mucho con lo que nos acaba de decir doña Rosario, y lo rescato, que esto se trata de una lucha que es conjunta para abrir esos caminos, para abrir esas brechas, para que lleguemos, esperemos que a un mundo utópico no tan lejano, pero sí que podamos brindarle a las nuevas generaciones. En este caso, yo pensé en mi sobrina Sofía, que tiene 4 años, mi querida Sofi, y yo decía, es que yo quiero que ella vea que sí se puede, como dijo doña Rosario, sí se puede lograr cargos, podemos ser lo que nosotras queramos, y en ella que se reflejen todas las generaciones. Incluso, Liliana, le puedo contar que en este momento, porque yo a principios de la semana, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mandé a pedir nuevamente actualizar la estadística. El 52% de los médicos activos son mujeres. Son mujeres. Y con esa audiencia que es la que tiene en el Colegio de Médicos, y también considerando la situación actual en el país, ¿con qué visión llega usted a dirigir el Colegio de Médicos? En realidad, en cuanto a la visión, es tratar los mismos problemas, porque esto es interesante. ¿En qué sentido? En que tenemos muchos retos. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el examen de incorporación al Colegio de Médicos. Ya el Colegio de Abogados nos antecedió con esto, pero bueno, el examen de incorporación para nosotros, que es el ECOM-CR, es un sueño con el que muchas juntas han tenido. Y ya este año, hace 2 semanas prácticamente, hicimos el plan piloto, porque esto va a ser más que un examen, va a ser un certificado, va a ser una garantía que le va a dar el colegio, que ese estudiante universitario que está llevando el título al Colegio de Médicos, para que se incorpore y pueda ejercer, va a pasar primero por una prueba que es de casos clínicos a los que se tendría que enfrentar normalmente en la vida real, y que, bueno, también tomar en cuenta que fue el primer examen completamente digital que se aplicó en Costa Rica, este piloto. Seríamos el 3er país en América Latina a nivel de medicina de tener un examen de incorporación en medicina. Entonces, todos estos son retos sumamente importantes y que se va a traducir en prácticamente un certificado que le vamos a decir no solo a la población, sino también a entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social, como el Ministerio de Salud y otras entidades que son empleadoras de los médicos, de que este médico cumple los requerimientos mínimos para brindar una atención de calidad a nuestra población. Claro, que son logros que ni más ni menos se ven reflejados en una garantía de calidad para los pacientes. Sin duda ese es un gran logro de muchos que tendrá. Y Nuria, empezábamos diciendo que por supuesto que hay que celebrar esos logros que tenemos, pero la situación de las mujeres en el mundo sí tuvo un pequeño retroceso, un gran retroceso después de la pandemia, ¿verdad? Bueno, efectivamente hay cifras muy duras. La CEPAL habla de 10 años de retroceso. En el caso de Estados Unidos hay 2 organizaciones, una fundada por Sheryl Sandberg, que me recuerda que dentro de sus consejos era la decisión profesional más importante de una mujer es la escogencia de la pareja. Y yo puedo decirlo también con gran orgullo de que yo no estaría aquí. Y recuerdo el 11 de septiembre que estuve precisamente en este set, que nada más llamé a mi esposo y le dije, el día de hoy necesito que vaya por su hija, la lleve al médico, tiene entrenamiento, etcétera, etcétera. No hubiera podido estar aquí comentando los acontecimientos tan graves si no hubiera sido por la ayuda de mi esposo. Así que a nivel internacional, en Estados Unidos, esta organización que se llama Lean In y otra que es una consultora internacional muy respetada que se llama McKinsey, habla de un retroceso de 6 años. Y ese retroceso de 6 años es muy importante porque hubo un convenio, un acuerdo entre muchas empresas de capital estadounidense que asumieron compromisos para acelerar la incorporación de mujeres en lo que se llama en inglés el pipeline, para hacer todo un semillero de mujeres que fueran poco a poco
ascendiendo en las diferentes organizaciones. Y eso se perdió con la pandemia. Entonces sí, cuando vemos la historia de las mujeres, sí celebramos, votamos. Costa Rica es 8ª en representación parlamentaria, eso es una cifra que acaba de salir al mundo, pero también tenemos que estar conscientes de esos retrocesos y muchas veces, y yo que he estado como en las luchas a veces políticas por lograr cambios en la legislación, a veces se dan 3 pasos adelante y 2 pasos para atrás. Claro, ¿cómo ve, 4 Rosario? pesos. Y 4 para atrás. ¿Cómo ve, Rosario, la situación? No, es la verdad, es la verdad. Yo creo que Nuria lo explica muy bien. Y sin embargo, yo creo que nosotras todas como visionarias que somos, tenemos que reconocer los problemas, pero también tenemos que reconocer que nosotras mismas somos la respuesta. Nosotros somos los líderes que estamos buscando. O sea, no podemos nosotros decir, pues es que lo resuelvan, pues que el gobierno, que pues fulano. No, nosotras asumimos estos roles, hacemos estos papeles, estamos ahí porque tenemos la capacidad, porque estamos buscando estas oportunidades y de nosotros va a depender que estos cambios se logren. No podemos achacárselo a nadie más. No le podemos decir a alguien que haga algo que nosotras no estamos dispuestas a hacer. No le podemos pedir a los hombres que nos den la oportunidad cuando a veces nosotras como mujeres no le damos la oportunidad a otras mujeres. Entonces nosotros somos las líderes que hemos estado buscando, que hemos estado pidiendo, que estábamos soñando. Ahora somos nosotras. Claro, y las que estamos frente a problemas en los que necesitamos ser parte de la solución, pero necesitamos también lograr esa movilización. Porque, Nuria, por ejemplo, los temas de desempleo, que vamos a ver ahora en la segunda parte, en el caso de Costa Rica, pero, por ejemplo, los movimientos migratorios que se han agudizado un poco de Centroamérica hacia Estados Unidos, también han puesto los derechos de las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad. Efectivamente, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya el mundo vivía su peor crisis de refugiados y migrantes en el mundo. Sumémosle los millones de personas que han migrado a Polonia y otros países circundantes de Ucrania. Entonces sí tenemos un serio problema entre manos. Por ejemplo, los Estados Unidos, el año pasado fue el año que rompió todos los récords. 2 millones de personas, cuando normalmente es 1 millón de personas, es un número abultado, pero se duplicó esa cifra. Y detrás de esa cifra están los hondureños que están sufriendo por la mala situación económica, los salvadoreños por los problemas de inseguridad, los guatemaltecos por los problemas de corrupción, los venezolanos por una dictadura atroz, los nicaragüenses por otra dictadura atroz. Así que efectivamente cuando se hacían las denuncias de que no queríamos más migrantes en Estados Unidos, yo recuerdo haber escrito que en realidad es la gran tragedia. Nadie migra porque quiere migrar. Las personas migran porque no tienen otra oportunidad y en muchos casos es porque si se quedan en sus países los matan por los problemas de inseguridad ciudadana o se mueren de hambre. Entonces, ellos literalmente exponen su vida para atravesar fronteras y ahí las mujeres llevan una parte muy dura, ir con menores de edad. Están expuestas a la inseguridad, al igual que los hombres, pero también son víctimas de violencia sexual. Y eso ya está documentado por el ACNUR, que es el órgano de Naciones Unidas que tiene que ver con la protección de los refugiados. Por eso es que, Rosario, hoy más que nunca es vital levantar nuestra voz y clamar por esa equidad que es la clave. Sí, ¿verdad? definitivamente. Y mira, todo lo que Nuria está diciendo es cierto. Y es muy doloroso para nosotros como estadounidenses, como inmigrantes, ver que tanta gente quiere lo mismo que este país ha logrado. Por eso se van, ¿no? Qué magnífico sería que todas estas personas que están buscando la seguridad del país del norte, como le llamamos, lo pudieran encontrar en sus casas. Claro. Y por eso los gobiernos, y por eso vengo, y por eso hablo con quien pueda yo hablar, porque el gobierno no es, el trabajo del gobierno no es crear empleos. El trabajo del gobierno es crear un ambiente donde las empresas florezcan, donde ellos sean los, porque en realidad las empresas son los que crean los empleos, no es un gobierno. El gobierno va a crear un cuanto de, pero en realidad la economía se fortalece
debido a las medidas que un gobierno propone o en su defecto se hace mal Claro. por las políticas que se avanzan. Y luego vemos que toda esta gente que podía muy bien tener un empleo en sus países no lo logra, más aparte de la inseguridad, pero lo que me destroza el alma es ver las mujeres que se quedan en el intento, las mujeres que están amamantando a sus hijos y las violan. En el tapón del Darién todos los días están violándose mujeres, asesinándose niños y mujeres. Entonces, qué bueno que los gobiernos, a través de toda Latinoamérica, México, todo el mundo, ¿no? Qué bueno que los gobiernos hicieran su trabajo de tal manera que se lograra el crecimiento económico en los países para que nadie tenga que inmigrar. Y te lo dice una inmigrante que tuvo que inmigrar, Claro, porque la condición económica era tal que si no salíamos, ahí no había futuro. no había futuro. Y un dato muy interesante, serán ganadores los países que entiendan que el futuro lo vamos a definir las mujeres. En este país se está discutiendo problemas de pensiones, cómo sostenemos la caja, cómo generamos más riqueza. Y tenemos 1 millón de mujeres que por razones de responsabilidades de cuidado, que es una relación de 3-1, que por la informalidad, y lo tenemos en nuestras narices. Si nosotros le damos la oportunidad a las mujeres para que puedan trabajar fuera del hogar, para que generen dinero, para que estén formalizadas, para que tengan acceso a pensión, para que sean contribuyentes de la renta, contribuyentes de la seguridad social, no tendríamos esos problemas. Así es. Y otra cosa que es vital es que las mujeres luchemos por estar en esas posiciones donde se define la política pública y en el caso de las empresas privadas, por supuesto, la dirección de las empresas, porque esa perspectiva de las necesidades de las mujeres permea a las compañías, pero sobre todo en la construcción de la política pública. Y en eso, doctora, usted desde que llegó al Colegio de Médicos, sé que hace pocos días tuvo ya las primeras reuniones con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque hay una serie de necesidades de la población que se ven amenazadas por la situación de la Caja. Lo decía Nuria, pensiones, el tema de atención en salud, el tema de la sostenibilidad de los especialistas a futuro. Sí, es que este tema de los especialistas en realidad no es nuevo. Hablando específicamente de esto que nos concierne desde que yo era estudiante prácticamente, que estamos hablando del siglo pasado, este tema se venía escuchando de la situación. Yo no lo hablaría situación no lo hablaría como crisis, sino como situación de los especialistas. Y ustedes hablaron de un término que es muy importante, que es la migración. Entonces aquí la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer no es si hacen falta o no especialistas, es si están migrando, ¿por qué están migrando? ¿Por qué se están yendo de la Caja Costarricense de Seguro Social a otras instituciones? Al INSS, se están yendo también del Poder Judicial, se están yendo tal vez a la medicina privada. Entonces, ¿por qué están migrando? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que ofrecerles a esos especialistas para que se queden dentro de la institución si es ahí donde los queremos tener? Porque eso es lo primero que tenemos que definir, ¿a dónde los queremos tener? Entonces, y el tema pues es un poco más complejo que solo decir, bueno, es que faltan X cantidad de especialistas, que incluso hablando con la Junta Directiva de la Asociación Médica de Anestesiólogos de Costa Rica, ellos dicen que hicieron un sondeo en los últimos 2 años, son 19 especialistas. Es que aquí parte del asunto es que ha habido diferentes números, ¿verdad? Entonces ellos me dieron esta información y que no son, se han dicho 60, pero bueno, ellos hablan de 19. Pero regresando un poco al tema, la situación de los especialistas se deben de ver desde 3 ejes, que es la formación, la distribución, a dónde es que quiero yo que esté ese especialista y cuáles son las condiciones que le voy a dar yo a ese especialista para que pueda trabajar, porque si es un gastroenterólogo va a ocupar su torre, ¿verdad? O si es un cirujano va a ocupar todo su quirófano equipado. Y después, ¿cómo hacemos para retenerlo? Pero bueno, este es un tema que también ha sido muy trascendental. Hemos podido, gracias a la apertura que ha tenido Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud, iniciar esta mesa interinstitucional de alto nivel para tratar este problema, y poco a poco se irán también integrando otros actores importantes dentro de este tema. Y en esa construcción de esa política pública es que es tan necesaria que la voz de las mujeres estén ahí presentes y incluyendo también los temas que son vitales para nosotros.
Estamos llegando al final de nuestra primera parte del programa. Doña Rosario Marín nos va a acompañar solo esta parte, por eso antes de que usted se vaya quisiera tenerla todo el programa, pero sabemos que ha tenido una agenda muy, muy amplia. Sí me gustaría cerrar, señora Marín, con un mensaje suyo, ese que usted trae con la invitación que le hizo BAC San José esta semana y que vino usted a compartir con mujeres líderes en Costa Rica, ese mensaje que envía usted este 8 de marzo a las mujeres costarricenses y latinoamericanas. Pues mira, gracias Lili. Le agradezco enormemente a BAC de la oportunidad de llegar al corazón de todas estas mujeres que yo sé que me vieron y me están viendo y me van a seguir viendo. Y nada más decirles que tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti para salir adelante. Te lo dice una persona que ha estado y que ha recibido muchos problemas. Y sin embargo, pude brincarlos, pude salir adelante, y si yo pude, tú también puedes. Créetela. Adelante. Ese es un mensaje poderoso, nos quedamos con eso. Rosario, ha sido de verdad un honor y muchísimas gracias a BAC San José también que nos permitió conversar con ella. Vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a analizar cómo está la situación de las mujeres en varios campos en este momento aquí en Costa Rica. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus opiniones. La semana pasada en Estado Nacional conversamos acerca de los problemas de agua que sufren muchas comunidades. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones. Veamos. Leo Miranda expresó: muy bueno el tema este del agua. Soy vecino de Cipreses de Oramuno, un pueblo sin agua. Silvia Arias comentó: qué pena de respuesta la de la funcionaria de la IA. La tecnología nos engañó. ¿Cómo es posible que no tengan controles estrictos en un proyecto caro, recién puesto en ejecución? Lilian Moroa añadió: AIA tiene un pésimo servicio al cliente. Una vez consulté por un faltante de agua vía WhatsApp y me dieron respuesta una semana después. La atención telefónica y la virtual están centradas en San José. Deben mejorar este servicio. Birman, usuario de Twitter, nos dijo: AIA tiene inversiones paradas sin uso. En Pérez Celedón hay una planta parada por 2 años, todo por falta de una mini obra pendiente. Ingrid Villalobos expresó: ¿qué pasa con los precarios y los otros lugares a los cuales no se les cobra el agua? Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Estado Nacional, que hablamos sobre los logros y desafíos que enfrentan las mujeres actualmente. En esta segunda parte del programa, como les había comentado al principio, nos acompaña Rocío Mora, una mujer que ha roto esquemas en varios campos. Ella es arquitecta, tiene su propia empresa de construcción e inversiones, pero además es ultramaratonista y es la primera persona costarricense que logró atravesar el Canal de la Mancha nadando. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá, doña Rocío. Muchas gracias, Liliana, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. La conocí esta semana, que estaba en una actividad que me invitó también Scotiabank sobre de conmemoración del 8 de marzo, y ahí ella dio su testimonio. Ella es una de las historias que está en este librito que nos compartieron, que es una nueva edición, se llama Ticas Poderosas 2, colección de cuentos para soñar, realizada por el periodista Daniel Sueras. Y ahí está la historia de Rocío, es una de las tantas mujeres poderosas. Rocío, usted, bueno, cuando yo escuché que había cruzado el Canal de la Mancha, me quedé impactada, pero su historia es más grande todavía, porque usted tiene una empresa, usted viene de Turrialba, ahí aprendió a nadar chiquita. Sí, mi papá es médico, casualmente, y trabajaba allá en Turrialba. Cuando yo estaba por nacer, pues nací allá. Los primeros 10 años de mi vida fueron allá, y ahí aprendí a nadar. Ahí me enamoré del agua. Empecé a competir en esas épocas, muy pequeñita. Viajábamos a San José un par de veces por semana también a entrenar acá y entrenábamos allá. Y pues ahí empieza mi relación pasional con el agua. Se viene a San José y estudia aquí arquitectura. Exactamente, yo estudié arquitectura, entré a la universidad muy joven, me gradué muy joven.
entré a un mercado laboral liderado por hombres, ¿verdad? Como era la arquitectura hace 20 y tantos años. Y siempre me ha encantado y me encanta ensuciarme, me encanta meterme a la construcción, ¿verdad? Me encanta ponerme las botas, meterme y crear desde cero los proyectos, me fascina. Y bueno, el agua me ha acompañado siempre desde pequeñita y fui nadadora de alto rendimiento hasta mis 16, 17 años más o menos, cuando fue que empecé a estudiar arquitectura, ¿verdad? Posteriormente a eso me incursiono ya en el mercado laboral, siempre en contacto con el deporte, con el agua, ya menos, digamos, menos serio en ese momento porque tenía otras actividades. Me caso, tengo hijos, soy mamá, nado durante mis embarazos y todo. Y empiezo, ya cuando mis hijos están un poquito más grandes, otra vez a nadar y otra vez a dedicarme un ratito yo, que yo creo que eso para las mujeres es tan importante, ¿verdad? Ese sea Nosotras su espacio. tenemos, exactamente, cumplimos muchos roles porque ser mamá y crear una empresa y cuidarte un poquito vos personalmente y liderar varias cosas en tu vida no es fácil, ¿verdad? Eso requiere, es casi un trabajo 24/7. Entonces, yo siempre he tratado de dedicarme ese ratito, ¿verdad? De reflexión y de Casi que de meditación, exactamente, que es mi ratito en el agua. ¿Cómo es que decidís? Bueno, me imagino haces un montón de competencias, pero ¿cómo decidís, te pones la meta de llegar y decir quiero cruzar el Canal de la Mancha? Y no es solo que haya sido la primera mujer costarricense que lo hace, sino que además solo hay, ¿qué? 270 personas en el mundo que lo han logrado hacer. Bueno, el Canal de la Mancha hay un poquito más. Lo que hay 270 personas es la triple corona de aguas abiertas, que es el completar exitosamente 3 de las nadadas más importantes en el mundo, que son los 20 puentes de Manhattan, que es darle la vuelta a Manhattan nadando, son 46 kilómetros. Cruzar el Canal de Catalina en California, que es de la isla Catalina, nadar de la isla Catalina a la costa, son 33 kilómetros que se hacen, es un nado de noche, se empieza a nadar a las 10:30 de la noche por tema de corrientes, vientos y demás. Y el cruce al English Channel, ¿verdad? Que el cruce al English Channel es como el Everest de las aguas abiertas, ¿verdad? O sea, es lo que la mayoría de los que incursionamos en este hermoso mundo queremos lograr. Y eso lo lograste el año pasado. Eso lo hice el año pasado, sí. Al mismo tiempo que gestionas una familia y gestiona su propia empresa que se dedica a la construcción e inversión de proyectos. Exacto. Pues yo entreno 6 veces, de 5 a 6 veces por semana. Generalmente ya a las 8 de la mañana, cuando yo empiezo mi día de trabajo, ya entrené, ¿verdad? A veces 1:30, 2 horas, 3 horas, depende del proceso de entrenamiento en el que esté. Y lo meto dentro de mi agenda del día, ¿verdad? No hay otra. Realmente me encanta lo que hago. Todos los años tengo un reto que me pongo a mí misma en todos los aspectos, pero en este caso, digamos, en la natación propiamente, todos los años tengo mi motivación, digo yo, ¿verdad? Que es ese reto que yo sé que tengo que hacer y que tengo que cumplir y que me hace levantarme en la madrugada todos los días para ir a entrenar. Claro, y eso me lleva a lo que mencionaba hace poquito usted, doctora, cuando estábamos en la pausa, que cada mujer que llega por primera vez a algo, usted al Colegio de Médicos, ella a cruzar el Canal de la Mancha, la señora invitada que teníamos a ser la primera tesorera de los Estados Unidos, empieza mucho por autogestionar el liderazgo propio. Así es que aquí hay 2 temas muy importantes que usted acaba de mencionar, que es liderazgo y metas. Creo que esos van entretejidos de la mano porque ¿qué es lo que tenemos que hacer?
primero autoliderarnos. O sea, no podemos ser líderes de otros grupos si primero no nos autolideramos. ¿Y qué es ese autoliderarse? El conocerse, el ver cuáles son los valores, qué valores son no negociables para mí. Eso es parte de ese autoliderazgo. Y después de ahí, pues precisamente lo que usted hace, ¿verdad? Colocarse metas muy específicas que yo creo que son como cosas que parecerían ordinarias, pero que no las planificamos. Usted muy bien lo dice, usted dice, yo todas las semanas hago mi horario, busco cómo saco el tiempo, pero bueno, eso es planificar. Entonces, creo que sería una de las cosas que nos podríamos llevar y que todos podríamos compartir, que es este gestionarnos. Claro, ese autogestionarse. Antes de irnos a comerciales, les decía que queríamos dar una mirada también a cómo están las estadísticas de la situación de las mujeres en algunos campos aquí en el país. Veamos este recuento. Las mujeres en Costa Rica tienen menos oportunidades de participar en el mercado laboral en comparación con los hombres. Esto es un hecho y se refleja claramente en las cifras. Continúan los retos a nivel laboral. En el caso de la tasa de ocupación, mientras los hombres tienen un 64,6% de tasa de ocupación, las mujeres tienen únicamente el 40,4%. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, mientras la tasa de desempleo nacional se mantiene en 11,8%, cuando se desagrega por sexo, vemos cómo la falta de oportunidades tiene rostro de mujer. En hombres, el desempleo alcanza el 9,5%, mientras que en mujeres se eleva hasta superar el 15%. Una situación similar persiste en materia de subempleo, donde el porcentaje es más de un 3% superior en la población femenina que en la masculina y está muy por encima de la media nacional. El programa Estado de la Nación lo señala insistentemente. En nuestro país, las ticas enfrentan una triple barrera laboral. Por un lado, está el poder insertarse en un trabajo remunerado, para lo cual muchas deben equilibrar su empleo con las labores domésticas y de cuidado. En segundo lugar, el poder encontrar un trabajo, pues cada vez les es más difícil encontrar un puesto de calidad. La tercera barrera es la igualdad de ingresos, es decir, lograr que se les pague lo mismo que a un hombre por el mismo trabajo. Esa desigualdad en las posibilidades de acceso a trabajo repercuten directamente en los niveles de pobreza, con el consecutivo impacto social. Pero también tenemos estos retos importantes que urge priorizar y mejorar las condiciones de vida. Observamos que hogares con jefatura femenina en situación de pobreza son el 26,6%. En extrema pobreza, de esas 26,6%, en extrema pobreza están el 8,3% y en pobreza no extrema el 18,3%. En el país hay casi un 11% de mujeres que no cuenta con seguro social, lo que implica que no tendrán acceso a servicios de salud. Por otro lado, entre las ticas mayores de 60 años, un 65,9% no tiene pensión del régimen contributivo, con todas las implicaciones sociales que eso tiene, no solo para ellas, sino para sus familias y para el país en general. También está el problema de empleabilidad, que se va agravando debido a los problemas educativos que arrastra el país. Según la OCDE, más de la mitad de las personas jóvenes entre 24 y 35 años no logran ni siquiera concluir la secundaria. Gran parte de ese segmento poblacional son mujeres. Que ellas puedan acceder a una educación en el país no garantiza tampoco que tengan una alta empleabilidad. Por eso los expertos sostienen que mientras no se fortalezca una oferta universal de red de cuidado que incentive la autonomía económica de las mujeres, la desigual distribución del trabajo doméstico no pagado seguirá siendo una limitante para una mayor inserción de ellas en el mercado laboral. Una verdadera política pública orientada hacia una mayor inversión en educación y formación profesional para mujeres, acceso al crédito y a tecnologías digitales son indispensables para eliminar la brecha que aún sufren las ticas. En cuanto a acceso y uso de las tecnologías, aunque hemos mejorado, hay mucho por hacer todavía. Según el INEC, en el país más del 90% de las mujeres tiene acceso a telefonía celular, pero cuando hablamos de Internet, el acceso baja a un 83%. Tan solo un 35% dice haber usado la computadora, ya sea portátil o de escritorio.
y en tabletas electrónicas es solo de un 8%. Estas son cifras que no son tan positivas, Nuria, pero que no podemos ignorar al conmemorar el 8 de marzo. Definitivamente son cifras que reflejan en gran medida ese retroceso de 10 años y que venimos arrastrando. Y definitivamente, o sea, cuando decíamos, cuando estaban pasando la nota, o sea, 65% de las mujeres mayores de 60 años no tienen derecho a pensión. Y en este país estamos discutiendo sobre pensiones y, digamos, se habla de pensiones de lujo, pero deberíamos estar hablando de pensiones del sistema no contributivo que ese gobierno anunció que va a reducir, no preciso la cifra exacta, pero de 80,000, que nadie vive ni sobrevive con 80,000 colones, a 70,000 colones. Y esta población que al no haber tenido pensión están con el régimen no contributivo. Entonces sí tenemos un problema social entre manos. Por ejemplo, de pensiones, perdón, Nuria, eso de pensiones, doctora, y además le agregamos a la estadística que veíamos que más de un 10% de mujeres no tienen acceso a seguro, a protección social en el seguro. No, y eso es muy importante porque, bueno, estamos hablando de que, como vimos en las cifras, cuántas mujeres son las que son las jefas de hogar. Entonces, si no tienen acceso al seguro de salud, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se enferman? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién se hace cargo del hogar? Y si no están aseguradas, ¿qué pasa si se enferman con una incapacidad? No tienen derecho a una incapacidad. Entonces va a haber un mayor retroceso en la parte económica. Entonces esto es algo que también debe ponerse en la mesa de discusión. Y yo creo que el país, como les decía, por la parte optimista es que el país debe evolucionar para darle mayor participación y acceso a las mujeres en la economía. Sin duda alguna. Si es de esas decisiones, yo digo que es como cuando el país tomó la decisión de abolir el ejército o de fundar la caja. No, el país tiene que tomar una decisión fundacional, que es que todas las mujeres que quieran hacerlo puedan trabajar fuera del hogar, pero con un sistema que le brinde un cuidado de calidad. Ganaríamos en educación temprana. Se habla de que por cada $1 invertido se ahorra $3 por estimulación temprana, cuando los niños en Costa Rica se han hecho avances porque ya tenemos el prekinder, pero los mejores años, y ahora la doctora lo va a decir, es de 0 a 3 años. Por otra parte, tenemos un sistema perverso, o sea, tenemos un pequeño sistema de cuidado, que qué dicha, lo necesitamos universal, esa es otra de las decisiones, digamos, claves que como país debemos de tener, pero el sistema debe de cambiar porque es un sistema perverso. Si la mujer comienza a ganar un poquito más, le quitan el beneficio. Entonces no estamos estimulando lo que se debe estimular, que es que la mujer prospere, no que se condene a vivir en pobreza para que le cuiden a los niños, porque eso no es lo que nos va a sacar del subdesarrollo. Claro, y lo otro es el acceso al crédito, Rocío. Es muy importante, usted tiene su propia empresa, pero imagino que... bueno, ha tenido la buena fortuna de que ha contado con las herramientas de financiamiento, pero es crítico para una mujer que es emprendedora tener acceso al crédito. Claro, por supuesto, y sobre todo ese crédito inicial, ¿verdad? Ese capital semilla inicial de que, ¿cómo hago? Tengo ganas, tengo la idea, tengo la preparación para hacerlo, pero no tengo el capital para empezar. ¿Cómo hacemos? Porque voy a los bancos y en todos lados me piden garantías, me piden estados financieros, me piden esto, me piden el otro, y no lo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para esas mujeres ayudarles a emprender, ¿verdad? Que eso es importantísimo, que la mujer también se sienta capaz de ir más allá, ¿verdad? Se sienta con ganas de crecer, con ganas de salir adelante, con ganas de comerse el mundo entero, ¿verdad? O sea, eso es importante. Muchas mujeres creen que no pueden. Pero en el caso suyo, doctora, perdón, quería agregar. No, es que en ese punto es donde hablamos del autoliderazgo y lo importante que es lo que mencionaban de la educación, ¿verdad?, temprana y el estímulo que recibimos. Claro. ¿Por qué? Porque, y esto lo dicen ya los estudios, en los trabajos, si piden 10 requisitos por estas cosas culturales, los hombres con 7 dicen...
como patear y tratar de hacer un gol, ¿verdad? Y pongamos los papeles, a ver si gano o no gano el puesto. Mientras que las mujeres somos más autoexigentes. Entonces, si piden 10 requisitos, esperamos a tener 12, 13, 14 o 15 para presentar el currículum. Y es ahí donde dejamos escapar esas oportunidades. Entonces, de ahí la importancia precisamente de ese gestionarse y de lo que comentaba doña Nuria con respecto a ese estímulo temprano que debemos de recibir. El de trazarse metas, ¿verdad? Trazar un camino, trazar una ruta. Esa ruta va a tener curvas, va a tener cuestas, va a tener inconvenientes, pero el querer es poder, o sea, que el no puedo no exista. Siempre se puede si uno realmente quiere lograr algo, ¿verdad? En cualquier campo en el que uno se desenvuelva. Nuria. A mí me parece que eso es correcto, pero también es incorrecto. Perdón que las contradiga, pero nosotros somos mujeres que hemos tenido la oportunidad de estudiar y digamos, no somos la norma. Y aún estudiando hay una serie de obstáculos. Yo digo que las barreras que tenían las mujeres de la Liga Feminista, que este año celebran 100 años, era cómo lograr el voto. Nuestros enemigos son más difíciles de vencer porque son esos sesgos inconscientes que tiene, con los que tenemos que lidiar, que es que las expectativas a los hombres son mayores que las mujeres. ¿Qué significa eso? Hablando de desigualdad salarial, que a las mujeres, a los hombres se les contrata y se les asciende por el potencial y a las mujeres por el desempeño. Eso significa entre 3 y 5 años de diferencia en el ascenso y en la remuneración. Por ejemplo, una mujer, la maternidad, hay una presunción de que si una mujer trabajadora es madre, va a abandonar el trabajo y que el hombre, más bien, cuando tiene hijos, va a poner al trabajo primero porque tiene que mantener a la familia. Entonces, son clichés. Son estereotipos, son estereotipos de segunda generación, ¿verdad? Son biases, o sea, esos inconscientes que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, que la mujer debe ser amable, sensible, que sí lo somos, cuidadora, que sí lo somos, pero que de repente cuando ejercemos el liderazgo nos convertimos, y perdón, estoy al aire, en verdaderas brujas. O sea, una mujer que es fuerte y poderosa, asertiva, es catalogada como una persona no muy agradable. Sin olvidar las otras cosas realmente terribles que todavía seguimos enfrentando, como los problemas de acoso sexual, la cantidad de feminicidios que se enfrentan en el país y también el atropello a muchos de los derechos. De hecho, la magistrada Roxana Chacón, encargada de la Comisión de Mujeres de la Corte y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, propusieron esta semana una agenda para reformar varios artículos para resguardar los derechos de la mujer. Contar la historia una y otra vez, dar testimonio ante distintas personas resulta complicado e incluso revictimizante para la víctima de abusos sexuales, hasta el punto de desistir de la denuncia contra su agresor. Ante este problema, la magistrada Roxana Chacón presentó una propuesta para reformar el artículo 293 del Código Procesal Penal, con el fin de resguardar la validez del primer testimonio brindado por una víctima de agresión a lo largo del proceso judicial. En algunos casos el trámite se va de 5, 6, 7 años. En la tramitación, obviamente eso hace que las víctimas desestimen, o sea, ellas mismas por sí solo abandonen el proceso, no quieran ya declarar, porque es revivir nuevamente todo lo ocurrido muchos años atrás. No tenemos un abogado que las represente. El sistema efectivamente es yo diría que un poco lento para la resolución de estos asuntos. 5 de los delitos más denunciados en orden de mayor a menor son abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces, relaciones sexuales con personas menores de edad, violación, abusos sexuales contra personas mayores de edad y abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces. Más del 64% de los delitos denunciados anualmente terminan con una desestimación o sobreseimiento. Por su parte, los casos que pasan a los tribunales penales con acusación y auto de apertura a un juicio presentan más de un 40% de terminación entre absolutorias y sobreseimientos en etapa procesal. Se propuso también institucionalizar el protocolo las primeras 72 horas desde que ocurre una violación. La necesidad de que esto esté de manera ya institucionalizado a través de legislación es que no quede al arbitrio de la voluntad
de las personas que van pasando por los diferentes sistemas e instituciones, sino que sea algo que ya sea mandatorio, obligatorio a nivel legal, para que todas las instituciones que tenemos funciones nos articulemos de esta manera en una comisión nacional y que revise y esté actualizando el protocolo y que ya esté ahí de manera permanente. Las iniciativas se presentaron a la diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Estamos llegando ya al final del programa. Voy a pedirle a nuestras invitadas que en un minuto nos den una reflexión final después de conmemorar así el 8 de marzo que pasó la semana pasada como Día Internacional de la Mujer. Comienzo con usted, Rocío, esta reflexión final. Que sigan sus sueños, cumplan sus metas, esfuércense día a día, trabajen muchísimo por lo que quieren lograr, por sus familias y sobre todo criemos hijos en igualdad de condiciones. No hagamos diferencia cuando es hombre o mujer, démosles las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades para que en el futuro no exista las condiciones que muchas veces tenemos que enfrentar las mujeres en este momento. Muchas gracias, Rocío. Continúo con usted, doctora, una reflexión final para los televidentes. Muchísimas gracias. Primero que todo, creámosla. Sí se puede, creamos en nosotras mismas, en nuestras capacidades, en que el género no debe ser un obstáculo para poder alcanzar, como dijo doña Rocío, cualquier puesto, lo que queramos hacer, pero debemos de empezar por ese autoliderarnos, autogestionarnos, conocernos y creer en nosotros mismos, porque sí se puede. Muchísimas gracias, doctora. Y concluyo con usted, Nuria Marín. Retomo las dos sugerencias de mis compañeras en términos de que hay que creérsela, pero también hay que facilitarle la vía a las mujeres mediante en las empresas, hacer toda una serie de acciones que comienza con la junta directiva para que facilite en beneficio de la empresa, porque todos los estudios dicen que cuando hay más mujeres, al menos 30% de mujeres en los puestos de toma de decisión, todos los indicadores, incluso la rentabilidad, mejora. Y en términos del Estado, hay que hacer políticas públicas, entre ellas una red de cuidado de calidad universal para que todas las mujeres podamos contribuir a la riqueza nacional, podamos construir también, contribuir a la generación de empleos, pero esto no se hace de manera automática. Entonces, sí, políticas públicas, cambios en las empresas y cambios en nosotras en la autogestión. Y también, Nuria, para cerrar, no quedarnos calladas y levantar la voz cuando se quiere retroceder o se haya cosas que retrocedan en los derechos que hemos ganado las mujeres. Sin duda alguna, y creo que me encanta el próximo programa porque el primer estado de la justicia, el eslabón más débil era el tema de la agresión sexual. De esas 12,000 denuncias, solamente un 3% llega a juicio. Y vamos a ver sin condena. Y en un medio hoy, en esta semana, dijo que de 258 feminicidios, solo 88 terminaron en condena. O sea, tenemos un serio problema de violencia sexual, pero también un serio problema de impunidad de los agresores. Claro, y creo que por ahí va un poco la propuesta de esta agenda que anunció esta semana la Corte Suprema de Justicia, porque ahí, sin duda, hay todavía una deuda que saltar con las mujeres. Se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo a nuestras invitadas del día de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho el programa. Los esperamos de nuevo el próximo domingo aquí en Estado Nacional a las 10 de la mañana. ¡Feliz día!